Y digo rectificar porque se ha votado históricamente y especialmente en los últimos años por las personas que no representan a los ciudadanos, sino aquellas personas que se representan a sí mismas. Personas que buscan posiciones de elección popular en contubernio con el narcotráfico. Personas que buscan esas posiciones porque se dedican a la corrupción. Eso tiene que cambiar en Honduras. Estamos en la situación más gravosa que podemos haber tenido en el país, no solo por la pandemia, no solo por IOTA, no solo por ETA, sino por la enorme corrupción que impera en el país, especialmente en los cargos de elección popular y en los estamentos del Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Judicial. Para revertir eso solo hay un camino. Primero, que los ciudadanos honrados de este país comiencen a involucrarse en política. Y dos, que al momento de votar actuemos con suma responsabilidad y no votemos por narcotraficantes que estén ligados con el narcotráfico, que no votemos por gente ligada a actos de corrupción y que no votemos más de lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque haber votado por estas personas es lo que nos tiene en esta enorme calamidad. Tenemos diputados involucrados con el crimen organizado, tenemos altos funcionarios del Ejecutivo involucrados con el crimen organizado, con el Poder Legislativo, Poder Judicial. Y esto, en definitiva, licenciado, es algo urgente. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es mandarle un mensaje equivocado a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y estamos poniendo como ciudadanos de ejemplo a aquellos precisamente que deben ser sancionados por la ley. Estamos dando, por ejemplo, a las personas que más bien nos abochornan, las personas que realmente deben de rendir cuentas en este país y no por las personas que deben de servir de buen ejemplo para los jóvenes y los niños de Honduras. En todo el mundo hay corrupción, efectivamente. La diferencia de otros países al nuestro es que cuando se descubre la corrupción se le condena, se le rechaza y se le aparta de la gestión pública. En Honduras, al parecer, es todo lo contrario. Entre más corrupto es el sujeto, entre más vinculación con actos prohibidos por la ley, es el mejor candidato. Y eso no puede seguir aconteciendo en Honduras. Cuando usted habla de corruptos, cuando usted habla de narcotraficantes, abogada Maribel, esto hay en todos los partidos políticos. Hay en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, en el Libre. No estamos señalando nombres para no caer pues en decir de que vamos a estar expuestos a que nos lleven a los tribunales. Hablamos de corrupción, hablamos de narcotráfico en toda la clase política del país. Así es. ¿Es ahí entonces el interés que se debe tener, abogada Maribel Espinosa, en estas elecciones primarias para que los ciudadanos sepan escoger a los que quieren que vayan en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en el Partido Libre? ¿Es por eso el interés de estas elecciones primarias? En definitiva, no podemos permitir que lavadores de activos y personas que hayan infraccionado la ley estén en las planillas. Y si llegan a estarlo porque cumplen con los requisitos formales, no votar por ellos. Si votan los ciudadanos por estas personas, sencillamente se están identificando con ellos, ¿verdad?
Y eso es lo grave. Nosotros no podemos darle un mal ejemplo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Desgraciadamente, en el Congreso Nacional no se aprobó oportunamente la nueva ley electoral. Y en esa nueva ley electoral debieron de haberse establecido disposiciones que se contienen en convenciones internacionales suscritas por Honduras en contra de la corrupción. Y una de ellas es mantener honorabilidad y no todo lo contrario. Cuando decimos que la corrupción y los ligamentos con el crimen organizado están en todos los partidos, solo tenemos que dar una mirada a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Nueva York, donde muchos políticos están siendo mencionados en la corte en Nueva York. Incluso hay al menos un diputado del Partido Liberal que está por ser juzgado por delitos de narcotráfico. Igualmente en el Partido Nacional hay muchas personas vinculadas al narcotráfico y vinculados a actos de corrupción que no podemos ignorar. ¿Cómo interpretar, abogada Maribel Espinosa, cuando hay líderes políticos en el país que lo dicen públicamente? No, si aquí el pueblo no va a votar en contra de los corruptos, no va a votar en contra de los narcotraficantes, lo que ellos quieren es comida y ellos van a votar por los que les den comida. ¿Cómo interpretar estas palabras, abogada Maribel Espinosa? Bueno, esas personas que hacen esos señalamientos sencillamente son personas que no tienen ni principios ni valores, que son más de lo mismo, que son precisamente de esa clase política corrupta que ha venido prostituyendo la forma de hacer política en el país. No podemos ignorar que el Partido Nacional se han encargado en los últimos 11 años de corromper incluso a toda la sociedad, a mantener sometida a la sociedad con limosnas. Recuerde usted que tenemos el país más desigual de Centroamérica, uno de los países más desiguales de América Latina. Y eso solo es posible con altos niveles de corrupción, cuando los programas para los ciudadanos de alivio, de apoyo para su desarrollo humano no llegan a las manos correctas. Todos sabemos en Honduras que el Partido Nacional ha utilizado fondos públicos para mantener un clientelismo político, para dar una bolsa solidaria a cambio de un voto. Y yo le digo al pueblo de Honduras, reciba la bolsa solidaria, pero a la hora de votar, vote por cambiar el orden de cosas. Vote por aquellas personas que le van a devolver su dignidad y no seguirlo humillando como lo han hecho hasta ahora. Abogada Maribel Espinosa, los hondureños debemos de tener confianza en estos órganos electorales. Cuando usted dice de que el hondureño tiene que votar por el menos corrupto, tiene que votar por las personas que realmente consideren de que van a hacer el bien para el país, debemos de confiar en estos órganos electorales que al final de cuentas son los que tienen que decidir a la hora de hacer valer el voto del ciudadano, porque eso es la democracia, ¿va? Me refiero al Consejo Nacional Electoral y al Registro Nacional de las Personas. Nosotros, en mi caso particular, confío mucho en la labor que la concejal presidente, la abogada Ana Paola Ajol, está haciendo. Pero debemos entender que ella, y al igual que acompañada de la abogada Rixi Moncada, otra mujer honorable, están haciendo, son grandes esfuerzos. Están luchando a lo interno y a lo externo para llevar a cabo un proceso electoral. Sin embargo, las reglas no las establecen ellos, es el Congreso Nacional. Y ellos no pueden impedir que se inscriban delincuentes, no pueden impedir que se inscriban personas que tienen relación con el crimen organizado, relación con actos de corrupción, mientras las demás instituciones
o la propia ley electoral le autorice para rechazar esa inscripción. Y esto es importante lo que estoy señalando, porque para el caso en la actual ley electoral no impide que personas que estén sometidas a un proceso de investigación se inscriban. En todo caso, hablan de sentencias y hay muchos de los casos que no tienen sentencia todavía. Y por el otro lado, tampoco hay una disposición que diga que aquellos que han cometido delitos y han sido sometidos a un proceso se les puede impedir o inhabilitar. No lo dice la ley. Y eso es precisamente porque en el Congreso no ha habido voluntad política para ello. En verdad, debo señalar que el Consejo Nacional Electoral, con estas dos damas, está haciendo muchos esfuerzos para hacer lo correcto. Muchos esfuerzos, incluso sin presupuesto, porque Finanzas todavía no les transfiere los fondos necesarios para este proceso electoral. Y eso solo son actos dilatorios del Partido Nacional, que al final de cuentas está poniendo todos los obstáculos posibles para que no se lleve a cabo el proceso electoral en la forma en que debe llevarse. Sin embargo, para concluir sobre el tema, mientras no hayan esas herramientas en la ley, el Consejo Nacional Electoral no puede aplicar. Ahora, hay convenciones internacionales que sí se refieren a la lucha contra la corrupción, pero indudablemente, en carácter general, dice que cada país tiene que asumir un elenco de normas jurídicas que impida la corrupción en cada país. Correcto, mire, estoy recibiendo varios mensajes, abogada Maribel, felicitando por su participación, pero si nos ponemos a leer cada uno de los mensajes, yo creo que se nos va a concluir el tiempo, ¿va? Pero solo rescato un mensaje que me ha enviado un televidente de San Pedro Sula. Dice: los ciudadanos que eligen a políticos corruptos no son víctimas, son cómplices o idiotas, dice el televidente. Mire, le repito, los ciudadanos que eligen a políticos corruptos no son víctimas, son cómplices o idiotas. ¿Qué le parece, abogada? En relación a ese mensaje de ese televidente, al cual felicito, yo quiero señalar: en cada comunidad, en cada municipio, en cada departamento, los ciudadanos conocen a sus líderes, saben quiénes son, cuáles son sus vinculaciones, y todo el pueblo sabe quiénes cometen actos de corrupción, quiénes están ligados al crimen organizado, quiénes están como lavadores de activos, quiénes han entrado a negocios con el narcotráfico. Entonces, si el pueblo sabe quiénes son estas personas, lo lógico es que al momento de votar no lo haga, o que elija a otras personas con un perfil diferente. Y a eso es lo que apostamos. Apostamos a que el pueblo rectifique, a que el pueblo comprenda que estas personas de ninguna manera le va a traer un beneficio a la población, todo lo contrario. Y el ejemplo es lo que tenemos hoy. Tenemos un gobierno autocrático, un gobierno altamente corrupto, como es el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ha alentado la corrupción y garantizado la impunidad. Y nosotros tenemos que cambiar ese orden de cosas para reconstruir y transformar Honduras. Y hago esta pregunta tomándola de diario La Tribuna, que sale publicado hoy, unas declaraciones que usted dio, abogada Maribel Espinosa, haciéndole un llamado, o no sé si es un llamado o una sugerencia que usted le hace a los diputados de la oposición para que se retiren del Congreso y que dejen ahí solo a los diputados nacionalistas legislar. A ver si nos amplía por qué esta solicitud, por qué esta petición de la abogada Maribel Espinosa. ¿Lo hace con todos los diputados de la oposición o solo para los diputados liberales? Con todos los diputados de la oposición. Y gracias por permitirme explicar un poco más el por qué hice este llamado.
El Partido Nacional mantiene una dictadura en el Congreso. En el Congreso Nacional solo se discute aquellos proyectos de ley que son de interés del Partido Nacional. Hay una serie de acciones concretas del presidente del Congreso que actúa al margen de las normas parlamentarias. Aprobaron una ley orgánica mediante la cual, que obviamente es inconstitucional, mediante la cual él selecciona no solo los proyectos de ley que deben de ser discutidos, sino el momento en que van a ser discutidos, en que designa comisiones para análisis de estos proyectos de ley. Y lo más grave que está ocurriendo ahora con esa modalidad de sesionar vía Zoom es que eso solo genera más opacidad, porque los dictámenes le llegan a los diputados a escasos minutos de entrar a las sesiones. Por lo tal, no conocen los proyectos de ley, los discuten en el momento, le dan participación cuando quieren y cuando no quieren no le dan participación en el debate. Entonces, al final, solo necesitan a los diputados de la oposición para hacer el quórum de asistencia. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué los diputados de oposición van a seguir dejándose utilizar de esa manera? No tiene sentido, porque el Partido Nacional solo los utiliza para que hagan quórum. Aunque voten en contra, de nada sirve, ellos siempre lo aprueban, porque el quórum de votación es diferente del quórum de instalación de la sesión. Entonces, al final, lo que tenemos es una oposición que realmente no hace debate sobre los proyectos de ley que presenta el Partido Nacional, no formula una oposición debida a estas limitaciones, y por tanto el Partido Nacional aprueba lo que se le antoja, y especialmente lo que le pide el Ejecutivo. Es falso que el Poder Legislativo, el Poder Legislativo haga una oposición al Poder Ejecutivo. Es falso eso. Y prueba de ello es todos los decretos de ley que el doctor Mauricio Oliva le ha aprobado sin discusión al Ejecutivo liderado por Juan Orlando Hernández. Correcto. Por lo tanto, sí, no tiene sentido, en mi opinión, que sigan legitimando. Este gobierno está en decadencia. Este gobierno está totalmente desprestigiado. Y yo me pregunto, ¿por qué la oposición no actúa dignamente y se retira de una vez? Que queden solos y que aprueben ellos eso, que en el siguiente Congreso Nacional, en el año después de las elecciones, se van a revertir todas esas atrocidades que han sido aprobadas por el Partido Nacional. Correcto, diputados de la oposición que están siendo utilizados para los intereses del Partido Nacional. Muy bien, abogada Maribel. Mire, nos queda ya, es que el tiempo en televisión va volando, ¿verdad? Pero yo quiero aprovechar estos 5 minutos, 6 minutos que nos quedan. Abogada Maribel Espinosa, usted es una reconocida dirigente del Partido Liberal. Vienen las elecciones primarias. ¿Usted está apoyando la precandidatura del ingeniero Luis Zelaya? No. No estoy apoyando ninguna candidatura. Sí. Y esa fue una decisión muy meditada. No estoy apoyando a Yanni Rosenthal, no estoy apoyando a Darío Vanegas, ni estoy apoyando a Luis Zelaya. Y tengo razones para mantenerme al margen por ahora, dado que esto me permite señalarle a cada uno de ellos las falencias, los errores en que incurren, porque no me mueve ningún interés de alguna corriente interna. Ahora, y por otra parte, parte, es indispensable ir conversando sobre la unidad de la oposición. Y en ese estadio hemos estado trabajando, articulando,
para unir a la oposición de cara a las elecciones en el año 2021. ¿Usted mantiene su posición de que es necesario una alianza de las demás fuerzas políticas para enfrentarse a las elecciones generales y derrotar al oficialismo, independientemente de los 3 políticos que usted mencionó, que salga electo dentro del Partido Liberal? Es indispensable la alianza interpartidaria, porque este gobierno corrupto, que tiene suficientes recursos, va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacer un fraude electoral. Pero si toda la oposición se une, no va a tener salida y vamos a tener que ir a un proceso electoral con mayores garantías. Si la oposición se divide, ellos van a tener una oportunidad. Si la oposición se une, el Partido Nacional no va a tener oportunidad de continuar en el poder. ¿Qué visualiza la abogada Maribel Espinosa antes de hablar de una alianza de la oposición? ¿Qué visualiza usted después de las elecciones primarias? ¿Cómo va a quedar el Partido Liberal? ¿Usted cree que es necesario la unidad primero del Partido Liberal después de las elecciones primarias y después hablar de una alianza de la oposición de cara a las elecciones generales? Un verdadero político debe entender que los partidos no son hermandades, no son sectas, no son club social, no son grupos selectos, en fin, no hay uniformidad. Los partidos políticos están conformados por hombres buenos, por hombres menos buenos y por hombres malos. Entonces esta no es una discusión religiosa ni es una discusión moral. Pero sí tenemos que tener claro que los hombres y mujeres que vayan a cargos de elección popular actúen con ética, con principios y con valores, que sean un ejemplo a seguir. Por tanto, la unidad tiene que irse haciendo desde lo interno del partido. Yo estoy muy convencida de que hay personas dentro de mi partido que no deben de participar en este proceso electoral. Sin embargo, eso no me impide que siempre luche por buscar la unidad dentro del partido. No tengo que atacar a otro hermano liberal por circunstancias particulares. El verdadero adversario es el Partido Nacional. Pero sí debo de luchar porque los mejores hombres y mujeres resulten electos. ¿Hay gente buena en las 3 corrientes del Partido Liberal? ¿Hay políticos honestos? ¿Hay políticos transparentes? Pero también hay políticos corruptos, hay políticos narcotraficantes, como decía aquel dicho, ¿va? Que de todo hay en la viña del Señor. ¿Esto ocurre en las 3 corrientes que van a participar dentro del Partido Liberal? He escuchado al menos a Luis Zelaya y al menos a Darío Vanegas referirse que en sus planillas va gente correcta. No sé de Yanni Rosenthal, no conozco sus planillas, pero sí he escuchado de ellos dos referirse, que llevan personas correctas en sus planillas. Lo ideal es que todos lleven personas correctas en sus planillas. En mi caso particular, yo sí he vertido declaraciones en el sentido de que el abogado Yanni Rosenthal no debería de lanzar una precandidatura. Y lo dije por razones puntuales, porque él tiene un claro conflicto con el Estado de Honduras. Y eso no es ético entonces. No es ético que él lance una candidatura teniendo una circunstancia de esa naturaleza. Pero esa es una decisión personal. Bien, nos queda un par de minutos, abogada Maribel Espinosa. Yo quiero aprovecharlos para que usted le envíe un mensaje al pueblo hondureño y al liberalismo en especial
de cara pues a este proceso electoral, y la tendremos más adelante, ¿verdad? Si esto es el comienzo, ¿va? Las elecciones primarias son en marzo y nos queda mucho camino por delante para invitarla nuevamente pues a participar del programa Arroz con Mango en LTV, el canal de La Tribuna. Y finalizo con esta pregunta, un mensaje a los liberales, y contésteme, la relación que usted tiene con los tres candidatos, con el ingeniero Luis Zelaya, con Yanni Rosenthal y con Darío Vanegas, como liberal, ¿está bien? Es cordial. Sí. Es cordial. Es cordial, sin embargo, en temas de país tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, y siempre voy a señalar lo que pienso, que está fundado en normas y principios, no importa quién sea, ¿verdad?, de ellos. Ese es mi deber como liberal y también es mi derecho. Correcto, sí. Su mensaje final al pueblo hondureño y a los liberales, abogada Maribel. A los liberales en especial, al pueblo de Honduras en general. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el proceso democrático ante un partido nacional que está poniendo obstáculos para que haya un proceso electoral transparente. Ya hemos visto recientemente algunas dificultades en el Registro Nacional de las Personas y seguirán viniendo los obstáculos, pero juntos tenemos que expulsar del poder a ese cáncer de corrupción que hoy anida la primera magistratura del país. Juntos tenemos que reconstruir Honduras y transformar el país con hombres y mujeres que vayan a servir a todos los ciudadanos y no servirse a sí mismos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes, abogada Maribel Espinosa, dirigente del Partido Liberal. Pues le hemos tenido aquí en el programa Arroz con Mango, en LTV, el canal de La Tribuna. Muchas gracias, abogada. Hasta luego. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí a su programa Arroz con Mango, en LTV, el canal de La Tribuna.